Bueno, vimos en el video 1 el tema sobre la cultura moderna, cultura rural, y habíamos anticipado que íbamos a plantear también ahora una nueva etapa que era el debate en torno a si seguíamos en la cultura moderna o bien habíamos entrado a lo que se denomina cultura posmoderna. Hay una discusión en torno a esto y vamos a tratar de reflejar la misma. Como habíamos dicho también, la cultura moderna tiene como características centrales estos cambios en la revolución industrial, la vida orientada en la ciudad, la emergencia de la ciencia, la tecnología. Y hay una gran utopía vinculada a la expectativa de la gente que el futuro iba a deparar casi un paraíso, en el sentido de que no iban a quedar prácticamente ningún mal sobre la tierra. Nos íbamos a liberar del trabajo, de enfermedades, de la pobreza. Todo esto llenaba el espíritu de los pobladores en la modernidad. No obstante, para muchos, con el paso del tiempo, la modernidad, lejos de cumplir esa utopía, lo que sucedió fue que aparecieron nuevas enfermedades, las dos grandes guerras mundiales, zonas urbanas con mucha pobreza, gente sin trabajo, excluidos, marginados, por lo que muchos plantearon que la modernidad se había agotado, que ya no tenía un proyecto cultural que entusiasmara a la gente. Encima de todo esto, aparecen dos pensadores clásicos, uno en la psicología y otro en la filosofía, la sociología, en todas las ciencias sociales. Me refiero a Freud y a Marx, que entre ambos, digamos, realizan lo que se denomina una herida narcisista al ser humano, en el sentido de que Freud, por ejemplo, plantea que no es la razón y la decisión consciente la que orienta nuestra forma de ser y nuestra personalidad, sino que son los instintos que a su vez son inconscientes. Es decir, nuestro gobierno no lo manejamos. Marx, por su parte, plantea la importancia que tiene la pertenencia a una clase social como un elemento determinante en nuestra vida. Es decir, tampoco el individuo es hacedor de su propia historia. La modernidad, yo acá les puse un link para sugerirles ver un video de Pink Floyd que se denomina Un ladrillo en la pared, porque sintetiza, de un modo artístico, digamos, la crítica a la modernidad. Son varios videos. Acá está solamente el primero, que hace referencia a la escuela como una institución disciplinadora que reprime las diferencias entre las personas, que quiere un ser humano homogenizado, disciplinado, como si se tratara de un ladrillo más en la pared. De ahí el nombre, ¿verdad? Se los recomiendo porque está muy bien. Bueno, en la asignatura presentamos que, por supuesto, sugerimos leer este material, 3 textos con autores que tienen distintas posiciones respecto a este debate. Hinckelammer, que plantea que la modernidad aún sigue vigente. Lipovetsky, que plantea que no, que estamos en una época nueva, distinta, postmoderna. Y MacAulay, que sostiene que la modernidad sigue vigente, pero con importantes cambios.
El texto de Hinkel-Lambert, Utopía y Proyecto Político, hace esta distinción entre los dos conceptos, es decir, la utopía que impulsó la modernidad y que era compartida por todos, digamos, y los proyectos políticos que implican una bajada de esa utopía a la realidad, es decir, ¿qué hacemos, cómo hacemos para que esa utopía sea realizable? Y allí aparecieron en la modernidad distintos proyectos políticos, coincidiendo con la utopía, que era hacer del ser humano una persona cada vez más libre, la libertad en su máxima expresión. Esta utopía todos coincidieron, pero a la hora del proyecto político no. Es así que aparece el liberalismo, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el nazifascismo. Todos proyectos en el marco de la modernidad. En síntesis, este autor lo que va a señalar es que la modernidad, independientemente de las expresiones políticas, hizo del Estado una herramienta articuladora del conjunto de la sociedad. Es decir, el Estado piensa al todo y racionalmente busca encontrar los modos de trabajo, producción, educación, salud, bienestar para el conjunto. Esto, para Hinkel-Lambert, es tan importante que no ha existido ningún proyecto superador al mismo, a pesar que reconoce las críticas que se le hacen a la modernidad. Mas él señala que el proyecto posmoderno es un proyecto centrado en la dimensión casi excluyente de lo cultural, pero que incluso en lo político tiene cierta sintonía con el neoliberalismo o el anarquismo capitalista. El planteo de Lipovetsky, un filósofo francés, será que la modernidad fracasó y que la gente busca expresarse de otra forma, en un repudio a esa sociedad disciplinaria que la modernidad representaba. Las personas ahora buscan emanciparse de ese yugo. Entonces, todo lo que sea un deber ser venido desde afuera es reemplazado por pautas que uno asume con libertad o en un acuerdo con los interlocutores. De allí que plantea la emergencia de una ética dialogal, no una ética impuesta, sino producto de los acuerdos en las interrelaciones. Se trata de vivir una sociedad sin represión, sin culpas al consumo, al sexo, al humor. Lipovetsky es entonces uno de los pensadores que promueve y que remarca este tipo de cambios en la sociedad contemporánea. Y por último, otro pensador antropólogo francés, Auge, que dice, bueno, la modernidad sigue vigente, pero con cambios muy profundos. Y él utiliza el concepto de no lugar como el concepto que caracteriza la época contemporánea. ¿Qué quiere decir no lugar? Bueno, es un concepto contrario al concepto de lugar o lugar antropológico. Lugar antropológico significa aquel espacio en que las personas tienden un nexo afectivo importante. Pero incluso va más allá, porque no es un lugar físico, sino que es un lugar que hace referencia al nexo con los otros. Un lugar antropológico es un espacio en donde con quien yo interactúo lo reconozco como un par, como un ser semejante a mí. Por el contrario, en los no lugares, el otro
es un número, es una herramienta, un instrumento, una máscara, digamos, que no sentimos nada por él. Bueno, esta es la característica sintetizada de lo que es el no lugar característico de Marauche sobre la sociedad contemporánea. Bueno, a modo personal quería señalar que es importante vincular la idea de cultura con las otras dimensiones sociales, ¿no? Es decir, con lo político, con lo económico y con lo social propiamente dicho. Si bien todas estas dimensiones tienen su autonomía y su forma de expresión, sus características, no debemos perder de vista la articulación, las interdependencias que se tejen entre ellas. Por eso hablar de cambios estrictamente en el plano cultural, sin hacer referencia a los cambios económicos, políticos y sociales, no es de aconsejable. Bueno, con esto terminamos este ciclo de 2 videos vinculados a la cultura rural, cultura moderna, cultura posmoderna.